Desde tiempos inmemoriales, las historias de encuentros con seres paranormales han cautivado la imaginación de las personas. Relatos de apariciones fantasmales, criaturas desconocidas y entidades de otro mundo han sido transmitidos de generación en generación, convirtiéndose en parte del folclore y la cultura de muchas regiones. Ya sea en forma de susurros en la oscuridad, figuras espectrales en la niebla o presencias inexplicables en la soledad de la noche, estos encuentros desafían nuestra comprensión de la realidad y nos hacen preguntarnos qué más podría habitar nuestro mundo más allá de lo visible. Yo soy el Cuervo Jack y empezamos. Primera historia. Cuando era adolescente, me pasó algo extraño. Comenzó cuando un amigo me miró de forma extraña y dijo que una mujer me estaba siguiendo. Miré a mi alrededor y él me dijo, no, está aquí, pero no está aquí. Le pedí que me lo explicara, pero se rió y dijo que debía estar loco. Poco después, las cosas empezaron a moverse solas en mi habitación. Las pequeñas piezas de metal ornamentales de mi diván salían volando al azar, me tiraban coleteros a la cabeza, eran los años 90, no me juzguéis. Nada que me doliera, solo era molesto. Sucedía tan a menudo que me quejaba cuando me molestaba. También le hizo esto a 2 de mis amigas. Sin embargo, a una de ellas no le gustaba, era más una amiga / enemiga de todos modos, pero llegaré a eso en un minuto. Una noche, estaba en la cama con las luces apagadas lista para dormir. La puerta de mi dormitorio estaba cerrada y podía escuchar la televisión que estaba viendo mi tía en la sala. Sentí que alguien se sentaba al final de mi cama y escuché la voz de una mujer que decía mi nombre. Me incorporé muy feliz, pensando que mi mamá había salido temprano del trabajo y se había colado en mi habitación para decirme buenas noches. No era mi mamá. Recuerdo que me cagué de miedo, pero no recuerdo nada más. Mi siguiente recuerdo es despertar a la mañana siguiente. Unos días después, una de mis buenas amigas y mi otra amiga estuvieron en mi casa después de la escuela. Estábamos viendo televisión en la sala de estar y luego decidimos ir a mi habitación a pasar el rato. Mi amiga dijo que tenía sed y fue a la cocina a buscar un poco de jugo mientras mi otra amiga y yo íbamos a mi habitación. Un minuto después, escuchamos a mi amiga gritar desde la cocina. Corrimos allí y la encontramos acurrucada en el suelo, llorando con 3 marcas de rasguños en la mejilla. Uno de los rasguños incluso le rompió la piel y había un poco de sangre. Mi otra amiga le preguntó qué había pasado, pero ella se quedó en el suelo asustada, pero yo lo sabía. No sé qué me pasó, pero me volví loca. Empecé a gritarle a mi invitado invisible. No recuerdo todo lo que dije, pero se resumió en, esta es mi casa y no eres bienvenido aquí. Mis amigos estaban en el suelo mirándome y gritándome a la nada, y lo que es realmente extraño es que no me miraron como si estuviera loco. Estaban asustados. Más tarde me dijeron que vieron una especie de sombra grande detrás de mí mientras gritaba, luego simplemente se dio la vuelta y se fue. Viví en esa casa durante años después de eso y nunca pasó nada más. Segunda historia. Para que entiendan mejor mi entorno, les cuento que soy de Kentucky. Hay muchas zonas boscosas y a la gente le encantan las armas, incluido yo. Antes no creía que hubiera cosas desconocidas en el bosque. Pensaba que tal vez Pie Grande pudiera ser real, pero lo dudaba mucho. Después de que esto sucedió, supe que hay algo desconocido ahí afuera. Acababa de comprar mi primer rifle estilo AR-15, Rage AR-556 para quien le interese, y compré un cargador de tambor de 60 balas en Gander Mountain mientras estaban cerrando porque, ¿por qué no? Al leer sobre el cargador de tambor, leí que eran increíbles y que rara vez tenían problemas. Esto será importante más adelante. Unos días después de recibirlo, finalmente decidí sacarlo a dar una vuelta de prueba y ajustar un poco mejor la mira de mi arma. Aquí es donde todo se fue al carajo. Como dije antes, Kentucky es un lugar muy boscoso. 3/4 partes del terreno en el que vivía eran bosques espesos. Había un camino principal para conducir a nuestro caimán y algunos senderos pequeños que nuestras vacas habían hecho en el bosque. Decidí caminar a lo largo de nuestro arroyo que tenía un pequeño sendero medio despejado por nuestras vacas. Al final del camino hay un campo grande en el que pastan nuestras vacas y donde apunto las armas cuando las vacas no están allí. Tan pronto como crucé la cerca para ir al campo, instantáneamente sentí que me estaban observando de cerca. Lo ignoré porque había caminado allí miles de veces antes y nunca me molestó nada.
Entonces, seguí caminando e ignoré la sensación de ser observado, pero al mismo tiempo, estaba consciente de la sensación. Sé que me siento como si me estuvieran observando, pero no le estaba prestando ninguna atención notable. La caminata hasta el campo a lo largo del arroyo es una caminata muy corta, tal vez 2 minutos a un ritmo lento. Cuanto más caminaba, más intensa se volvía la sensación, como si me estuviera acercando a lo que sea que me estaba observando. Aproximadamente a la mitad del camino, la sensación se volvió tan intensa que ya no podía ignorarla. El cargador de tambor que tenía conmigo estaba descargado, así que me detuve y comencé a cargarlo. Solo traje 20 balas conmigo porque solo iba a apuntar mi arma y 20 deberían haber sido suficientes. Entonces, ahora estoy detenido, prestando mucha atención a lo que sucede a mi alrededor y cargando mi cargador. En el momento exacto en que comencé a poner balas en el tambor, olí algo muerto, como si hubiera estado muerto por un tiempo y pudriéndose al sol. Comencé a mirar alrededor y justo detrás de mí estaba lo que quedaba de una zarigüeya. Estaba hecha pedazos. Era casi como si la hubieran colocado allí para que yo la encontrara. Lo único es que parecía que había estado muerta tal vez un día como máximo, y lo que estaba oliendo parecía estar mucho más descompuesto. Obviamente, esto no me sentó bien, así que calculé 2 veces el tiempo para cargar el cargador. Supongo que debería haber tomado la zarigüeya muerta como una última oportunidad para dar la vuelta. Decidí seguir adelante. Nunca había tenido problemas allí antes, así que supuse que mi cerebro estaba siendo paranoico. Casi había llegado al campo cuando lo vi. Estaba al final del arroyo y la sensación de ser observado era insoportable. Justo cuando estaba cerca del final del arroyo y al borde del bosque, escuché un chapoteo en el agua. Como estaba nervioso, me volví inmediatamente hacia el ruido, con el arma lista pero sin bala en la recámara. Caminar por el arroyo alejándome de mí fue algo que nunca olvidaré. Al menos 8 pies de alto, probablemente más alto. Muy delgado. Imagínense a un hombre adulto que pesa 120 libras. Ahora estírenlo para que mida 8 pies de alto, pero el ancho de su cuerpo permanece igual. Brazos muy largos y caminaba sobre 2 piernas. La piel se estiraba firmemente a lo largo de su cuerpo. No hacía ruido, aparte del chapoteo cuando pisó el arroyo, mientras caminaba. También tenía un andar muy extraño, casi como un pato, pero dando pasos grandes. Pero eso podría haber sido porque estaba en la orilla fangosa de un arroyo. También era de un color marrón claro, casi como el color de un ciervo. Eso es todo lo que puedo recordar de él en este momento, lo editaré más tarde si recuerdo algo más. Ahora sé por qué me sentí como si me estuvieran observando. Cargador cargado, cerrojo listo para enviar una bala a la recámara. ¿Recuerdas lo que dije sobre que el cargador es extremadamente confiable? Presiono el botón de liberación del cerrojo en el arma para cargar una bala en caso de que esta cosa monstruosa decida atacar. No tenía la intención de golpear primero. La bala se atasca de alguna manera y ni siquiera se mueve del cargador. Nunca había usado ese cargador antes, así que no falló por el uso intensivo. Un cerrojo que se cierra de un arma tiene suficiente fuerza para romperte un dedo. Entonces, ¿por qué este cargador no funcionó? Mi única suposición es que esa cosa tuvo algo que ver con eso. El cargador nunca volvió a funcionar bien y tuve que devolverlo a Magpul. No hace falta decir que no les dije que esto sucedió, solo les dije que el cargador falló varias veces. De todos modos, volvamos a la cosa. El arma se atascó en la primera bala, que suele ser la más fácil. La cosa sale de allí sin correr ni hacer ruido. Tuve la exposición suficiente para obtener los detalles que proporcioné al respecto. Ahora, a modo de suposiciones. Ocurrió a finales de mayo del año pasado. Todavía tengo los correos electrónicos de Magpul sobre el tambor, así que los estoy usando como referencia porque después de esto, necesitaba algo confiable. En cuanto a qué era la criatura, yo y un amigo que sabe más sobre estas cosas que yo hemos decidido que podría haber sido un maldito Wendigo. La razón por la que pensamos en Wendigo es porque todo lo que describí coincide con ellos casi a la perfección. Había leído que son increíblemente delgados y altos, tienen un hedor a muerte que los sigue a todas partes, explica el olor de la zarigüeya, son muy rápidos, pueden ser de varios colores, marrón claro incluido, y que a veces matan violentamente a otros animales para asustar a los humanos. De nuevo, la zarigüeya. Lo único que no se nos ocurrió es su comportamiento. ¿Por qué sigo vivo?
Se supone que los wendigos son increíblemente agresivos. Aparte de observarme, no hizo nada. No intentó atacarme ni confrontarme, huyó de mí como si estuviera asustado o tratando de atraerme hacia donde quería. Dicho esto, nunca he tenido otro encuentro con eso. He ido al mismo campo siguiendo el mismo camino esperando ser observado y no he tenido esa sensación de ser observado tan fuertemente como ese día. Algo estaba ahí afuera y no puedes convencerme de lo contrario. He tratado de engañarme a mí mismo pensando que me estaban observando y aún así no tenía comparación con ese día. Lo siento por la novela, pero sentí que debía incluir cada pequeño detalle que pudiera para explicar mejor la situación. Los pequeños detalles realmente resaltan lo jodida que podría haber estado. Cada pequeña cosa sucedió para joderme. Edito para más detalles. Olvidé agregar, ha habido una gran presencia de nativos americanos en mi área. Encuentro grandes cantidades de pedernal todos los años, pero la prueba de que estuvieron aquí son las puntas de flecha que encuentro. También hay un sitio del Sendero de las Lágrimas a menos de 5 millas de mi casa, que es un posible punto de origen porque estoy seguro de que muchos de ellos se desesperaron por eso. Tercera historia. Vi una persona sombra. Cuando tenía unos 17 años, estaba en el edificio de apartamentos de un amigo, que era propiedad de sus padres. Era un edificio bastante antiguo en Pilseni, según su padre, solía ser propiedad de Socapone, pero no estoy seguro de hasta qué punto era cierto. Teníamos un apartamento en el piso superior que nos dejaban usar para pasar el rato y nos permitía acceder fácilmente a la azotea para poder fumar cigarrillos. Una noche, estábamos a punto de subir, pero yo tenía que hacer pis, así que le dije que nos encontraríamos allí. Cuando terminé, subí las escaleras hasta la parte del ático que estaba conectada al techo. No había luces, así que siempre usábamos nuestros teléfonos para guiarnos. Teníamos esos viejos teléfonos plegables sin luces, así que solo teníamos la luz de la pantalla para ayudarnos a navegar por el desorden que había allí arriba. Mientras me dirigía a la puerta del tejado, vi pasar una sombra a mi lado. No era como la sombra de algo que se movía con la luz de mi teléfono, sino que se sentía sólida como una persona. Seguí la dirección en la que iba pensando que era mi amigo. Seguí diciendo que sabía que era él y que dejara de jugar. Pasó a mi lado unas cuantas veces más, antes de dirigirse al otro lado del ático y fue entonces cuando escuché la voz de mi amigo desde abajo. Recibió una llamada de su novia y estuvo en otra habitación hablando con ella todo el tiempo. No tengo idea de qué era esa figura de sombra, pero realmente me asustó y le conté a mi amigo lo que pasó y que no quería volver allí. Cuarta historia. Sin duda, la experiencia más espeluznante y aterradora que he vivido hasta la fecha. Mi buen amigo Paul y yo, ambos de unos 17 años, nos dirigíamos a una selva tropical montañosa cercana para pasar el día buscando setas. Ambos teníamos un par de temporadas de búsqueda de setas en nuestro haber, ya que habíamos estado varias veces en esta misma zona en años anteriores y algunas veces ya en ese mismo invierno. Selva tropical de la misma manera que siempre lo habíamos hecho. Nuestra ruta habitual era a lo largo de una antigua vía de tren en desuso que bordeaba aproximadamente la mitad de la ladera de la montaña. Fue bueno tener este terreno llano para caminar, a medida que nos adentrábamos más en el bosque. Después de caminar un rato, decidimos que era hora de adentrarnos en el bosque circundante y comenzar nuestra búsqueda de hongos. Normalmente, íbamos cuesta abajo desde la vía del tren cuando era el momento de desviarnos, ya que generalmente había más humedad cuanto más bajaba la pendiente igual a más hongos. Sin embargo, esta vez, por alguna razón, decidimos probar suerte en el otro lado de la vía y comenzamos a caminar cuesta arriba alejándonos de nuestro sendero para caminar. No tuvimos que alejarnos mucho del camino antes de que el paisaje comenzara a cambiar. Las partes más altas de esta ladera de la montaña estaban más secas y empezaban a parecerse a un escaso bosque de pinos, en contraposición a la selva tropical normalmente húmeda que crecía en la mayor parte del terreno. El área era bastante abierta y no estaba llena de maleza ni vegetación excesiva. Nos separamos un poco para distribuir nuestros esfuerzos, todavía al alcance del oído, pero no al alcance de la vista. Mi atención estaba centrada en el suelo, constantemente buscando hongos. Después de subir a un pequeño montículo elevado para tener una mejor vista, noté algo extraño en el suelo, justo al otro lado de este montículo por el que había subido.
Era una construcción hecha por el hombre, eso era seguro, pero hasta el día de hoy no puedo entender exactamente su propósito o por qué estaba allí. La mejor descripción que podría dar sería una gran trampilla para conejillos de indias, hámster. Era grande y rectangular, 2 mx 1 metro, pero muy plana y baja al suelo, probablemente de menos de 30 centímetros de alto. En un extremo había un agujero de entrada, y toda la estructura estaba cubierta de hierro corrugado y hojalata, y parecía que había estado allí un tiempo a juzgar por el musgo y la hojarasca que incrustaban el techo y las paredes. Me quedé sorprendido y confundido, tratando de evaluar esta estructura lo mejor que pude. Estaba en medio de una zanja bastante grande. ¿Ese montículo que había escalado antes? Solo una parte del borde circundante que formó un cráter en esta zanja, donde estaba esta estructura en el medio. Ya me rondaban por la cabeza pensamientos de terror. Definitivamente, un humano podría caber dentro de esta estructura. ¿Podría ser la casa de algún vagabundo? ¿O quizás algo más siniestro? Todavía no logro precisar el propósito de esta trampilla. Por mucho que lo desee, la historia no termina ahí. La parálisis que me produjo el haberme topado con esa cosa en la zanja se interrumpió pronto. Sentí que algo pesado y húmedo caía justo sobre mi cabeza. Antes de que pudiera alcanzarla para tocarme la cabeza, ya me estaba cayendo por la cara y el cuello. Para describir ese material, diría que era espeso como la savia de un árbol, pero negro como la brea, como el alquitrán. Nunca había visto nada parecido antes, y al verlo en mi mano fue cuando sentí por primera vez la necesidad de entrar en pánico. Miré hacia arriba, para atreverme a echar un vistazo a la fuente de esa extraña sustancia negra, y fue entonces cuando supe que tenía que salir de allí. Todos los árboles que crecían alrededor del claro de la zanja tenían enormes gotas de esa sustancia goteando constantemente de sus ramas superiores. Podía ver esas masas de materia negra con claridad, y las habría notado antes si mi atención no estuviera centrada en el suelo. Ahora, la guinda del pastel. Mientras luchaba por procesar la situación en la que me había metido, escuché que algo se movía en el área frente al borde de la zanja en la que estaba parado. Ahora bien, cuando digo que escuché que algo se movía, lo que quiero decir es que escuché que el suelo cedía ante lo que sea que se estuviera moviendo. El sonido demasiado familiar de la hojarasca y las ramitas aplastadas bajo los pies estaba cerca, en una atmósfera por lo demás silenciosa. Sin embargo, no era rítmico, no había pasos, simplemente, vino. Antes de que pudiera racionalizar lo que estaba escuchando, una gran mancha oscura pasó zumbando justo frente a mis ojos. Se movió por el suelo, y a la velocidad del rayo, lanzándose entre los árboles, mientras desaparecía de mi vista tan rápido como entró, dejando el sonido del suelo aplastado a su paso. Mi pensamiento original fue que era un animal salvaje, un canguro específicamente. Sí, soy australiano, pero ningún animal se mueve tan rápido. Nunca había estado tan asustada en mi vida. Por más que quería moverme o gritar pidiendo ayuda, estaba paralizada. Sabía que mi amigo Paul no estaría a más de 100 metros de distancia y que llevaba un cuchillo, por si nos asaltaban, y eso era todo en lo que podía pensar en ese momento. Salí del miedo paralizante y corrí hacia donde pensé que estaría Paul. Cuando me vio, estaba blanca como una sábana, temblando, llorando, en pánico, y por un momento no pude articular palabra. Le conté lo que había sucedido y, como es natural, no me creyó o, mejor dicho, quiso echar un vistazo por sí mismo, incluso después de mi advertencia. Le indiqué la dirección de la trampilla de la zanja y los árboles de alquitrán que la rodeaban y le dije que me estaba alejando de allí lo más posible. Me alcanzó unos minutos después, habiendo visto más que suficiente para confirmar mi historia y estando él mismo lo suficientemente asustado. Nunca hemos vuelto a esa cordillera, y sigue siendo la historia de fantasmas más aterradora que he oído. Contarla siempre me da miedo. Estoy sudando profusamente después de haber escrito esto, para que se den una idea de lo malignos que fueron los acontecimientos de ese día. ¿Por qué ocurrieron todos estos fenómenos en el mismo lugar y a la vez? Desde que noté la trampilla hasta que salí corriendo aterrorizado de la misteriosa sombra pasaron probablemente menos de 10 segundos, pero me pareció una eternidad. Quinta historia. Normalmente no creo en esta mierda, pero el otro día salí de la casa de mis padres mientras estaba de visita en el norte de Maryland para llamar a los perros. El sol estaba empezando a ponerse y justo miré hacia arriba y este murciélago gigante estaba volando sobre la casa y hacia la línea de árboles. Ahora bien, me gustan los murciélagos. Son criaturas asombrosas y tienen mala reputación. Cuando uno entra en mi casa, lo atrapo y lo dejo salir para que pueda comer insectos y seguir su camino alegremente.
pero este cabrón era enorme. Primero pensé que era un busardo, y tuve que mirarlo 2 veces porque no era del color correcto y no tenía cola como un pájaro normal. Los busardos, que son aves rapaces, aquí pueden llegar a ser bastante grandes, con una envergadura de 3 o 4 pies o más. Y este murciélago debía tener una envergadura de 4 pies. No estaba tan alto y simplemente aleteaba para saltar los árboles. En otra ocasión, iba conduciendo de regreso a casa por la montaña y era bastante tarde, estaba muy oscuro afuera. Con las luces de mi cabeza vi la silueta de un ciervo que se acercaba a la carretera y me desvié para dejarle espacio. Cuando pasé junto a él, me estaba mirando por la ventanilla del lado del conductor y no tenía cara. Solo un cráneo de ciervo que me miraba fijamente. Juro por lo que sea que casi me da un ataque al corazón. Fue lo más extraño que he visto en mi vida. Las historias de encuentros con seres paranormales nos recuerdan que, pese a los avances de la ciencia y la tecnología, aún hay fenómenos que escapan a toda explicación. Ya sea por sugestión, experiencias personales o sucesos que desafían la lógica, estos relatos siguen provocando temor y fascinación. Al final, la pregunta permanece abierta. ¿Son producto de la imaginación o evidencias de que existen dimensiones más allá de nuestra comprensión? La incertidumbre es lo que mantiene vivo el misterio y la posibilidad de que, en cualquier momento, alguien más tenga su propio encuentro con lo desconocido. Yo soy el Cuervo Jack y me despido.